amigos y estudiosos de los misterios de Dios. Aquí venimos con más, dando gracias al Padre Celestial por esta bendición. Amén. De tener paz en Cristo, por darnos el camino, el acceso a su grandeza, a su intimidad, a la fuente de vida, donde emana y emanó toda la existencia, y en donde finalmente prevalecerá los propósitos, los diseños de su santa sabiduría en la vida de todo aquel que lo ama y lo sigue en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Y Gracias, claro, Señor. dentro del diseño hay lugares para los que se han revelado, a los cuales están destinados para estar marginados por la eternidad. Ahí ni tú ni yo deseamos ir. Hemos estado estudiando al hermano Juan el Bautista, Juan el hijo de Zacarías, Juan el hijo de Elizabeth, la prima hermana de la Virgen María, de la distinguida mujer que Dios escogió para traer en su vientre al Mesías. Pero hay una relevancia atrás de él, que es un sacerdote, el último de los sacerdotes, el que vino a anunciar, el vocero, el Señor en su grandeza y sabiduría. ¿Cómo no saber de política? Él mejor que nadie. La política es después, Él lo creó todo. Trajo un precursor, el presidente espiritual de la campaña de las elecciones, pero que a una elección que no hay lugar de equivocarse, porque hay un solo voto que tú tienes que dar y se llama Jesucristo, el gobernador, el que está diseñado a regir los destinos de la tierra en su santo reino. Escogió al precursor, a este hombre que no fue forjado en el templo. Le tocaba estar ministrando en el templo, en los oficios de levantar el incienso, de entrar eventualmente en su vida de ejercicio en el lugar altísimo, lugar donde todo ministro de los levitas aspiraba a entrar. No todos entraban, era a la suerte que se decidía. Habían 24, había un supremo sacerdote, pero había de estos de la clase de Abías que podía entrar una sola vez, porque en el año se ofrecían los sacrificios a cuenta de los pecados para que el sacerdote ofreciera por sí mismo. El ritual en parte envolvía que al entrar al lugar del Altísimo había un recipiente donde practicaban lavamientos, porque era una pulcritud para entrar al lugar altísimo, para entrar al templo. Los sacerdotes vestían de manera especial, aún sus pies eran lavados múltiples veces y eran sus pies conservados para que no fueran contaminados, con telas especiales, con zapatillas especiales. Y todo este paquete religioso y parafernalia religiosa no se requirió para forjar a Juan, que quiere decir fiel a Dios, hombre fiel a Dios. No en vano fue ese nombre, y sabemos todas las profecías que surgen alrededor de Juan,
no solo el ángel Gabriel habla de este hombre, que le es manifestado a su padre Zacarías en visión que tuvo al entrar al lugar del Altísimo, sino la profecía que también venía ya desde Isaías, de cómo estaba preparado, llamado a ser el hombre que prepararía la presentación del supremo sacerdote, el único que finalmente queda, el válido, porque él mismo, Juan, clama a decir que es necesario que él mengüe para que crezca el Mesías en popularidad. Amén, gloria a Dios. Y en vigencia. Y el Señor Jesús es presentado por Juan en el momento del bautizo. Él venía practicando el acto simbólico de sumergir a la gente en las aguas con la condición de que profesaran arrepentimiento ante el Dios Padre Celestial y recibirían el perdón de los pecados. Y como simbología de ser inmersos en las aguas y purificar su alma y dejar atrás el pecado. Este hombre que usaba una vida terriblemente ascética o de austeridad, sus ropas eran burdas, lo contrario de un sacerdote del templo, del sistema religioso teocrático de los judíos. Este hombre tenía una dieta frugal de la vida silvestre y se levantó en los desiertos, en los lugares desérticos, en los lugares no donde sonaban los pajarillos, ni la cascada, ni el follaje lo protegía contra la inclemencia del clima. Vivió en cuevas en su comienzo porque fue escondido a raíz de que Herodes había promulgado, sintiéndose burlado por los llaman reyes magos, los sabios del oriente que vinieron a glorificar al Señor Jesús en su nacimiento porque habían visto su estrella y sabían que era el Mesías. Y este hombre que se llamaba Herodes el Grande, el que se construyó una magnificente ciudad y la puso a nombre del César, Cesarea, allá a la orilla del mar Egeo. Glorioso con todos los monumentos. Este hombre procuró la muerte del Señor Jesús. Y había una diferencia entre Jesús y Juan, primo hermano. Y fue escondido. Estoy seguro que Zacarías, que su caricia, su tesoro grande, era un hombre irreprensible él y Elizabeth no solo le procuró alimentos para sobrevivir el tiempo en que debería estar escondido hasta que Herodes el Grande muriese. Los pergaminos, además de ser un hombre bautizado desde el vientre de su madre, porque María se acercó, fue a visitar a Elizabeth y la criatura se saltó de ser llenada del Espíritu Santo. Desde allí, este es la breve biografía porque hay más. Fue en los desiertos, así como Pablo aparece en el libro de los Hechos y aparece en sus cartas paulinas, en sus epístolas, como que no transcurrió un tiempo entre el momento que fue confrontado con el Señor Jesucristo, fue cegado e inició el camino, y para abandonar todos los vestigios y toda la religiosidad y todo el conocimiento intelectual en que había sido preparado
se levantó Saulo de Tarso allá en Turquía, donde estaba el centro intelectual. Y él lo dio todo eso por trapos inmundos. Pero Pablo fue llevado al desierto. 14 años fue al desierto de Arabia, dice la palabra de Dios. Wow, santo ¿Y sabes Dios. qué? Sus pergaminos tendrían que estar allí, porque si en su momento de la muerte estaba pidiendo, tráigame el capote, porque me estoy muriendo del frío, pero ¿sabes? Tráeme los pergaminos, especialmente los pergaminos, aún estando en la cárcel. Así, este hombre recibió la palabra de Dios a través de los pergaminos. ¿Te acuerdas de las cuevas de Qumran donde se descubrieron por allá a mediados del siglo pasado? Rollos. Bueno, no serían específicamente parte de esos rollos, pero esos rollos fueron entregados a él. Conocía la palabra de Dios, pero aún más estaba lleno del Espíritu Santo. Y sus vestimentas no eran Gucci, Louis Vuitton, nada de eso. Era un hombre que vivía una vida para Dios, lo que le preocupaba era Dios. Y venían, ¿sabes? ¡Qué mega iglesia y qué mega iglesia! Los templos con sus carritos de estilo Disney World. Y sus organizaciones que parecen y te hacen sentir de que estás entrando al cielo, pero están llenos de una vulgar y común y corriente, tal cual como era el templo, lleno de truculencia, porque hasta los chivos, las cabras se las metían mochas o se las metían faltándole un ojo. Esos eran los sacrificios que ofrecían, y todas sus inmundicias no terminaban de lavarse. Anualmente, así mismo. Ese es el tema. Dios forja al hombre y a la mujer que son hijos de Dios en desiertos, en lugares de soledad. Te ha abandonado la familia, te han abandonado los amigos, perdiste el trabajo y estás en un desierto. Ahí hay una sola voz que puedes escuchar. No la del masaje, de la indulgencia en tu corazón, de que eres bonito, de que todavía conservas juventud, de que eres inteligente, que eres el más pintado de la cuadra o del barrio o de la urbanización o del orden del gobierno. No, ahí está la voz de Dios esperándote. Te ha puesto en una esquina, en un rincón, para que tú vengas y dobles tu alma ante el Señor, Dios eterno, Padre celestial. Este hombre que se esforzó, dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Terminando, porque el tema es él. Juan, el que escogió, Juan, el que le da el relevo del sacerdocio al Señor Jesús, presentado allá en el Jordán. El Señor Jesús cumplió, no porque necesitaba la autoridad de Juan, era Dios mismo. Juan reconoció ante la multitud, porque venían como hormigas, estaba lleno todo aquello, de toda la región de Judea, de Galilea, de todos esos lugares. Vinieron de Jerusalén, gente muy encopetada. Pararon sus carruajes, no sé qué, o sus chancletas especiales que traían, y los esclavos que los traían, pero venían a escuchar a Juan. Palabra de Dios venía a través de Juan. Bien. Hay silencio, ¿verdad? Ese es el silencio de Dios. Y dice dice en el 11. Cambiamos de libro, pero quiero darle otra dimensión, otro ángulo que el Señor tiene para nosotros. Estamos en Mateo 11, que esto tiene correlación, se compagina con Lucas, quien habíamos estado estudiando la vida de Juan. Y dice así: esta es una visión del Señor Jesús mismo, de los labios del Señor Jesús.
dice en el capítulo 11 de Mateo, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, Gloria a Dios. se habían compartido el gobierno 4 y Poncio Pilato, porque uno de los hijos de Herodes el grandote, de alguna manera lo desplazaron. Poncio Pilato fue gobernador de Judea, pero estaba el rey Herodes Antipas, el tetrarca. Estaba Felipe en una provincia limítrofe, y lo traigo para hacer claridad, y el Señor Jesús pone aún más incisivamente sobre la vida de Juan. Ya estaba en la cárcel, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Es dudoso, ¿verdad? Lo hace pensar, bueno, y este que reconoció al Señor Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene dudas. Pero hermano, le estaba buscando la lengua, la santa lengua al Señor Jesús, porque Él quería que se le diera información. Yo he puesto mi vida, y bien, ahora yo estoy encerrado y yo estoy escuchando, había escuchado, te vi, pero ahora quiero saber cuáles son las noticias. Tú que estás en ejercicio ahora, Señor Jesús, danos noticias. No porque podía dudar de Él. Parece, para aquellos que andan buscando capciosamente, maliciosamente. Wow, tremenda pregunta. Está loco el señor este que está tanto que pregonó y ahora no sabe quién es. Y dice así: respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Wow, los ciegos ven. ¿Sabe? Eso no lo hizo Juan. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Esos eran seres de malditos. Eran seres malditos por no virus como el que conocemos recientemente. Este era peor todavía. Santo Dios. Comía las carnes y los desfiguraba, y eran un síntoma de estar en maldición, y por compasión le tiraba, vivían fuera por los montes, en los desiertos, lugares que estuvieran alejados, y la gente donde sabía que había ellos los evitaba el camino. Entonces, esta plaga tan horrorosa, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Quieres una muestra más? Los muertos son resucitados, y los pobres, y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Gracias, Señor. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto o al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Wow, santo ¿Pero qué Dios. saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí.
De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado, disculpen, otro mayor que Juan el Bautista. Santo Dios. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Gracias. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Wow, gloria a Dios. Gracias, Señor. Hermanos, amigos, tú estudioso de los asuntos de Dios, tú ateo, pon atención a esto. Padre Celestial, yo lo tomo como una revelación tuya, porque a los pequeños tú le das a conocer las cosas que son secretas para los sabios del mundo. Yo he estado meditando sobre esto. Hay eruditos de la palabra de Dios que evaden este tema. ¿Cómo es? Que bueno, él fue el más grande entre los nacidos de mujer, pero dice que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Cómo es esto? No lo entiendo. Pues mira, tu posición espiritual en Cristo, la tuya y la mía, cuando estamos en la posición que somos hijos de Dios, al igual que pasó a ser Juan, porque Cristo murió también por Juan. Él dice que él llevó la cautividad. Entonces, todos, porque allá no hay discriminación, Gracias, Señor Jesús. sino que dice que el más pequeño será más grande. Los redimidos recibimos el privilegio, porque el Padre Celestial no te mirará a ti ni a mí con nuestras flaquezas que tuvimos en el pasado, en nuestra vida. Te mirará como hijo, limpio, Amén. exaltado por la vida de Cristo, quien te hace ver blanco ante el Padre, limpio, puro, santificado. Tú pasaste de muerte a vida igual que yo y tenemos acceso al Padre. Este es el sacerdote que quedó en ejercicio, el supremo sacerdote, el que oficia constantemente en la presencia del Padre. No hay que entrar en templo de hombres hechos por los hombres, pero al templo espiritual, del ámbito celestial, del lugar del Altísimo. Eso fue lo que sucedió. Gracias, Señor. Y por eso tienes un lugar de preeminencia. Por eso serás llevado tú pequeño y yo pequeñito en el reino de los cielos. Mayor somos que la obra terrenal que hizo. No gracias a nosotros, sino gracias al supremo sacerdote, al Mesías, al Señor Jesús. Gloria a Dios. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Gloria a Dios. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Palabra del Señor Jesús, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos. Endechar es llorar por el muerto, por los que estaban sufriendo una pérdida. Os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre,
que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hermano, esto hoy en día todavía es válido, este drama de cómo el Señor se ha manifestado, y en nuestras angustias y desesperaciones nos desilusionamos de Él, o no nos desilusionamos tanto del mundo, porque le echamos la culpa de toda la maldad, la disparidad de riquezas, de clases sociales, se las echamos a Dios. El perverso que es culpable de que los niños huérfanos, etcétera, etcétera. Toda la carga se la echamos a Él. Los que a lo mejor están escuchando a un hombre que viste modestamente, o que está en una posición de cierta posición material, está predicando la palabra de Dios. Bueno, lo primero que tendría que hacer es pasar a ser pobre para estar hablando como Dios. O al extremo. No, porque él es amigo como le acabo de decir, describir al Señor Jesús, que por cierto quiero hacer el paréntesis, el que habitó lleno del Espíritu Santo, de justicia y todos los frutos que da el Espíritu, cómo nomás en él, la mesura, la sobriedad, si es cierto que estaba entre ellos, entre los pecadores, porque habla de la sabiduría, cómo justifica, pero él no era parte de ellos. Él estaba en el mundo, pero no pertenecía al mundo. Era la luz del mundo. Gloria a Dios. Porque no se acuerdan cuando él levantó la copa en medio de la fiesta del banquete y dijo: el que tenga sed, venga y bebe, tome gratuitamente del agua de vida. Gloria a Dios. Pero más se burlan diciendo que era un comelón, que era un bebedor. Estoy seguro que si él probaba un sorbo, mantenía la copa, pero no se le conoció como borracho, ni tampoco se le conoció que tenía que ir al Planet Fitness, porque estaba obeso, porque era un hartón, estaba en primera fila para comer. Pero los malignos le echan así de descrédito, Señor, a quien está haciendo lucir la verdad del Padre, porque el que vio al Señor Jesucristo vio al Padre. Amén, gloria a Dios, gracias Señor. Esa es la situación, hermanos, y vengo con más, Dios mediante, mañana. Hay preciosidad, hay una visión hermosa y perfecta para que continuemos reposando en la paz del supremo sacerdote, al cual le ha sido entregado la antorcha allá en el Jordán, y cómo uno menguó y él creció, y sabemos de qué manera creció con todas las maravillas que hizo el Señor Jesús aquí en la tierra. Los amo en Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Me despido y continúe esta paz reposando sobre ustedes. Hasta mañana.